a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Buenas tardes, queridos amigos de este programa. Felicitarle por escoger este canal y este programa. Desearle pues que tenga un bonito fin de semana, desearle que tenga un buen día y, cómo no, desearle que pase un buen tiempo con tu familia. Bueno es pasar un tiempo con la familia y disfrutar con los hijos o con los nietos también, cómo no. Bien, veníamos siguiendo una línea del Evangelio de Juan y claro, he querido saltar un poco esta línea porque el momento que se está viviendo es el momento de la Semana Santa y quizás Juan no enfatiza mucho el tema de la Semana Santa, aunque sí lo toca, pero he querido pensar en el Evangelio de Mateo. Vamos a intentar de hablar de el huerto de Getsemaní, la oración de Jesús en Getsemaní, aquel tiempo con sus discípulos allí orando, con Pedro, Juan, Santiago y los demás que lo dejó un poco más lejos. Bien, en esta tarde, por la ayuda del Señor, vamos a intentar de indagar un poco más y estudiar el tema este, ¿vale? Decirte que realmente el tema de Getsemaní ha tenido muchas interpretaciones. Se ha hablado mucho de Getsemaní. En el pincel de muchísimos pintores ha salido, como en la pluma de muchos escritores, han salido documentos, artículos y, como no, grandes lienzos en las iglesias y cuadros pequeños. Pero me gustaría ver algún aspecto de ese huerto de Getsemaní que quizá, posiblemente, yo no lo he tocado y los quiero tocar hoy porque posiblemente ha salido en otro momento por otro medio, ¿verdad? Pero bueno, sí me gustaría pensar, y que tú, si puedes, si quieres, pensaras conmigo. ¿Por qué Jesús ha terminado la cena, la comida, la Pascua, con sus discípulos? Ha comido el pan y el vino y el cordero con todos ellos, y incluyendo a Judas también, con él, y termina y sale para el Monte de los Olivos. Juan ha dedicado un espacio muy amplio en su Evangelio, no justamente de Getsemaní, pero sí desde el capítulo 13 hasta el 20 prácticamente. Juan lo dedica a cosas muy explícitas que Jesús quería enseñar a sus apóstoles. En este caso, Mateo simplemente pues dice que cuando terminó de cenar, cantaron un himno y se fueron para el Monte de los Olivos, al Getsemaní. Allí había un huerto que se llamaba Getsemaní. Bien, ¿por qué Jesús escoge este lugar? Un huerto de olivos, o un olivar, como diríamos hoy. ¿Por qué escoge ese lugar? ¿Qué le motivaba a él ese lugar? Bueno, sí tendríamos que decir que era un lugar preferido por Jesús. Jesús muchas veces fue allí, él solo a orar, y pasaba noches allí orando, o bien con sus discípulos. Tanto que Juan dice, cuando Juan redacta este evangelio, dice que Judas sabía el lugar porque Jesús iba muchas veces a aquel lugar a orar con ellos. Por eso Juan nos dice claramente que Judas sabía el sitio, ¿vale? Bien, viendo otra cosita ahí, podéis pensar por un momento. En el huerto del Edén, Dios ha puesto a Adán y a Eva, puros, sin mancha, sin pecado,
Y es en ese huerto donde Adán, por su torpeza, por su ingenuidad, por lo que tú quieras llamarle, se deja llevar por la influencia de Satanás y cae en el pecado. Y con él arruinó a toda la humanidad por aquel pecado de desobediencia. Ahora, pensar un poco conmigo. Ahora hay otro huerto. No era un campo de higueras, no era un campo de viña, que también se criaban muchos, ni era un campo de palmera. Era un olivar. Y era un huerto. Ahora, en este huerto va a ocurrir cosas muy grandes. Sí, cosas muy grandes. Allí, el segundo Adán, como nos dice la carta a los Gálatas, el segundo Adán va a luchar consigo mismo y con todo el poder de Satanás que venció al primer Adán, arruinando a toda la humanidad. Ahora, él venía para vencer a Satanás. Él tenía las debilidades propias del ser humano, pero él clamaba al Padre y el Padre le oía. Es por eso que digo que en un huerto empezó la ruina del mundo y en un huerto empezó la recuperación de esa ruina, la restitución de ese ser humano perdido por el pecado en el huerto. Bien, Getsemaní llegó a administrarnos la medicina justo para limpiarnos de nuestros pecados, para quitarnos la amargura de estar lejos de Dios a la felicidad y la paz y la alegría de estar cerca de Dios. Hay esa diferencia, ¿veis? Bien, la medicina que nos restituye, que nos hace resucitar a nuevos horizontes, a muchas cosas. Una cosita más, y es, de Jerusalén a el Monte de los Olivos, había un arroyo profundo que generalmente los que iban al huerto y eso pues lo cruzaban. Pero este arroyo o cauce de agua prácticamente fluvial, pero en él se vertía todas las aguas del té que se usaba para lavar las víctimas en el templo. Incluso se echaba basuras allí. Aquello era un paso hediondo. Allí había muy mal olor. Y allí había, si quería ir al huerto de los olivos, tenía que pasar por un sitio muy desagradable. Pues Jesús, querido amigo y hermano, si me está viendo, Jesús tuvo que pasar por un lugar muy triste, muy lamentable. No voy a decir hediondo, pero muy desagradable, para llegar a la gloria del Padre. Bien, vamos adelante. En un momento dado, y me gustaría decirlo porque es así, el rey David, huyendo de un hijo suyo que quería quitarle el reino, él no quería enfrentarse a su hijo a pelear y hacer que muchísimas personas de Jerusalén murieran por las cosas de su hijo, que quería el reino, quitar al padre y ponerse él. Eso nos lo habla las cartas de los reyes. Él, con su familia y algunos más, cruzan este arroyo también y se van hacia el desierto. Bien, es curioso, hay un detallito ahí en esa historia, que no lo tengo aquí, en que dice que David y sus hombres iban descalzos. Los que usaban zapatillas eran los señores, los reyes, los esclavos no usaban zapatillas, con lo cual David se humilló al estado de esclavo y dejó las zapatillas fuera
y lo puso andando. Bien, digo esto como un detalle nada más, porque David era, digamos, el rey por excelencia en Israel. También se puede decir que Jesús eligió a conciencia este lugar, por algunas razones que vamos a intentar de ver ahora. Quizás, y esto podría ser muy bien así, Jesús tiene una lucha dentro. Jesús no tiene pecado. Jesús nunca ha experimentado el sabor dulce por un lado y amargo por otro del pecado. Ha experimentado el placer de la obediencia al Padre. Siempre es dulce el placer de la obediencia. Pero en este caso justamente, Él necesita un tiempo de relax, de retiro, como decimos en nuestros momentos, de irnos al campo, de quitarnos de todo el barullo de la ciudad y relajarnos y quizás escuchar el viento y escuchar o el sonido del mar. Quizás esto le hacía falta a Jesús, irse al monte de los olivos, escuchar 4 pajaritos cantar y allí Él poder derramar su corazón delante del Padre, pidiéndole lo que le estaba pidiendo. Ese tiempo, esas horas que Él estuvo allí orando con sus apóstoles, fueron trágicas, como nos relata el Evangelio, capítulo 26 de Mateo. Pero además, sería interesante que pudieras pensar también que allí había unos árboles que fueron testigos del sufrimiento que Jesús padeció allí. Y ahora hablaremos de ello. De esa agonía intensa que Jesús sufrió allí. Como dicen algunos poetas, eran testigos mudos, pero ahí están. Dicen algunos historiadores que todavía quedan allí, pues algunos olivos que vienen de las raíces de aquellos que estuvieron allí hace 2000 años. Bien, eso tampoco es una gran noticia, pero bueno, si así fue o así es, mejor todavía. Esos nudos de esos olivos pudieron escuchar el clamor del Maestro, el clamor del Maestro. El problema principal de Jesús escoger este lugar es porque Judas lo sabía. Y si hubiera ido a otro sitio, Jesús no lo hubiese encontrado. De alguna manera, díganme, Jesús estaba facilitándole a Judas que le localizara. Jesús sabía que su hora había llegado, como él dice en otro momento. Mi hora ha llegado. En el capítulo 17 de Juan, por ejemplo, Padre, la hora ha llegado. Entonces, él sabe muy bien y escoge ese lugar. Meditando en esta escena de la agonía, estamos obligados a darnos cuenta que nuestro Salvador soportó una agonía a la cual no estaba acostumbrado. Nosotros, por nuestro pecado, nos metemos en conflictos, nos metemos en problemas, sufrimos por todo muchas veces. Jesús nunca había estado en esos problemas. Él no tenía esos problemas que tenemos nosotros. Él, con obedecer al Padre, era su deleite. Dice, en esto me he complacido, en obedecer al Padre. Bien, cabe una pregunta muy importante para mí. ¿Cuál era la causa por la cual Jesús sufría el Getsemaní? ¿Cuál era la causa? Todos los 3 años, especialmente de ministerio, Jesús tuvo una comunión perfecta con el Padre. No tenía problema. Él hablaba con el Padre. Nunca tuvo
decir discusiones sería muy duro. Pero, desacuerdo. Sin embargo, él disfrutaba de una paz interior perfecta. Él le dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así que él era como la fuente de la paz. Él no había tenido nunca luchas con nada. Pero ahora en el Getsemaní, la cuestión cambia totalmente. Aquí tiene lucha a muerte. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa es la expresión de Jesús. Y es interesante que la tengamos en cuenta. Jesús era manso y humilde de corazón. E invita a los suyos, a sus apóstoles, le dice, el que sea manso y humilde de corazón hallará descanso para su alma. Jesús era manso y humilde, con lo cual su alma estaba en paz. Pero ha llegado un momento en el que las cosas están cambiando. Llega a Getsemaní, al huerto, y le dice a unos discípulos, esperadme aquí, y se lleva a 3. Quizá hay algún vídeo por ahí que vaya a ver ahora. Y se lleva a 3 de ellos para orar con ellos. Quizás Jesús necesita ese calor humano cerca de él, porque él sabe lo que le espera. Cerca de él. Y allí tiene a Pedro, Juan y Santiago, sus 3 más íntimos, que siempre iban con él a todas partes. Bien, también tenemos que ver, cuando Jesús está allí, ¿cuál es su expresión? Padre mío, pasa de mí esta copa. El texto bíblico dice que se angustiaba y le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Esperar un poco aquí y orar. Si mi alma está triste, me estoy entristeciendo de una manera, parece que bastante fuerte. Sin embargo, él sigue el plan encaminado por Dios para el final. Estaba Jesús quizá diciendo al Padre, Padre, no, yo me vuelvo atrás, yo no quiero morir en la cruz, deja esto, déjame, yo soy una persona humana como todos los demás, me voy. No, Él había venido ¿para qué? Para morir por nosotros, para salvar al mundo. Y Él es muy serio, Él es muy responsable, Él promete Él cumple lo que promete. Y junto con el Padre, dijo, Padre, vamos a salvar a la humanidad. Y cuando en el bautismo, cuando lo bautiza Juan el Bautista, dice que una voz del cielo le dijo a Jesús, tú, Jesús, eres mi Hijo amado y en ti he puesto toda mi complacencia. En tus manos está la salvación del mundo, la redención del antiguo Adán, el perdón de los pecados de esa sociedad que está ahí, está en tus manos. Él sabe cuál es su responsabilidad. Hay un vídeo por ahí que quizás vamos a ver, en el que Jesús está orando en el Getsemaní. Es una escena que se ha visto mucho en películas y muchas cosas como esta, pero me gustaría que lo vieran unos minutos, ¿vale? Adelante, vídeo. Mi alma está muy triste. Aún hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Abba. Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Duermes. No has podido velar una hora. Bien, la profecía bíblica, tengamos claro esto, la profecía bíblica desde Isaías para acá y anterior, encontramos que Jesús era varón de dolores, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sí, Jesús era un hombre, pero era Dios y tenía un ministerio que hacer. Ahora, dice el texto bíblico de Isaías que con todo lo que Jesús era, que era el mismo Dios en la tierra, dice que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Busque Isaías 53. Sujetándole a padecimiento. Ahora, ¿por qué Jesús acepta todo eso? Un poco más, vamos a ver. Dice que la angustia que había en su corazón, a veces quizás no podemos hacer diferencia. Una cosa es que tú sufras porque has cometido una infracción de tráfico y te hagan pagar 500 euros y tú te la pases fatal, o te has metido con alguien y ese pues por culpa tuya te ha dado dos tortas y tú estás sufriéndolo, ¿verdad? O otras cosas. Sin embargo, Jesús no ha hecho nada. Jesús solamente ha hecho el bien. Jesús ha obedecido al Padre siempre. Ha honrado y respetado a todos los que andaban con Él. ¿Por qué tiene que sufrir? Ahora, el dolor de Jesús
la agonía de Jesús se manifestaba por una agonía física, porque dice el texto bíblico que su cara goteaba como grandes gotas de sangre, el sudor venía mezclado con sangre. Sí, era una agonía profunda. Este fenómeno, vamos a llamarlo de esta manera, ocurre cuando es una pena, una tristeza, una agonía que viene de muy adentro. No porque me duele un brazo, no porque yo tenga una hepatitis o yo tenga un dolor de cabeza, no. Es porque hay una lucha en el alma, en tu corazón. Tú eres santo, eres puro, no has cometido, no has rozado el pecado, no sabes. Sin embargo, ahora sobre Jesús está cayendo toda la culpa tuya y mía, tus maldades y las mías, tus malas palabras y las mías, tus malos pensamientos y los míos, tus malas miradas y las mías, están cayendo sobre Él. Él está tomando tu lugar desde el huerto. En el huerto, Adán pecó contra Dios. En el huerto, Jesús quiere estar perdonándonos nuestros pecados o sufriendo el dolor de nuestros pecados. La agonía que tendría que sufrir yo, la estaba sufriendo Él en el huerto. ¿Veis? Dice que sufrió tal contradicción de pecadores, una expresión que está ahí muy clara en el texto bíblico, contradicción. Es decir, Él es santo, 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 y está recibiendo en sí todos los pecados, está pagando por todos los pecados. Quizás esto no te parezca casi ni lógico, o puede ser una locura, una tontería por parte de los que creemos en Dios, pero te digo realmente, sinceramente, que así es. Mis pecados me conducen al infierno. Jesús viene y paga por mis pecados delante del Padre. Curiosamente, como he dicho, leía una frase que me gustó, que decía, la aflicción del alma es el alma de la victoria. Sí, Jesús sufría en su alma todo aquello. Pero toda aquella contradicción, toda aquella... No podemos hablar que Jesús tenía una depresión, no me ha gustado nunca la idea de que Jesús tuviese una depresión, pero sí, mi alma está turbada, mi alma está triste, son expresiones de Él. Y la expresión de Jesús al Padre, también tenemos que verla. Padre, si es posible, sálvame de mí a esta hora, quítame de en medio esto. Pero sigue razonando Él en Mateo 26 y dice, Padre, si yo para esto he venido, yo he venido para esto, para morir por la gente. ¿Cómo te voy a pedir que me quite esta copa? ¿Veis? Jesús es consciente de lo que está pidiendo. Jesús le palpitaba su corazón a tope. Él sabía a lo que se enfrentaba. Pero curiosamente, tenemos que pensar también otra cosa más en cuanto a este tema, porque es interesante. Me gustaría traer esto a un plano que tú me puedas entender y que tú lo hayas quizás vivido, posiblemente. ¿Cuántas veces quizás nos hemos visto en problemas en los cuales tú no eres culpable, pero te están echando las culpas de algo? Te están cargando, como se suele decir, con el marrón o con el muerto, con las culpas.
Y tú te defiendes a capa y espada porque tú no lo has hecho. Que lo pague el que lo ha hecho. Lógica nuestra. Jesús está pagando por lo que no ha hecho. Imagínate, tú sufriendo por lo que tú no has hecho. Pero sin embargo, Jesús no lo llevaron a la muerte. Él vino expresamente desde el trono de Dios a la tierra para ir a la muerte, sabiendo lo que iba. Porque en su recorrido por la tierra, Él llevaría millones de almas al trono de Dios, a la gloria del Padre, cuando creyeran en Él. Él vino para que tú creyeras en Él. Él vino para que tú creyeras en su muerte. Seguimos viendo un poco más. Dice que leía algo y decía que sí, esta angustia le había llevado a Jesús a una depresión profunda. Yo pienso que no era eso. Más bien es como quiero expresarlo de una manera que tú me puedas entender bien. La mente de Jesús estaba bloqueada para obedecer al Padre. Estaba bloqueada, su fin era obedecer al Padre. Pero por otro lado, Satanás le culpaba de tanto encima que estaba bloqueado. Y todo lo que le dijera otra cosa, no lo iba a aceptar. Por eso, esa lucha que tiene en su alma, que termina pronto, porque pasado un rato, no sabemos qué tiempo, nos dice el texto, que Jesús se acerca a los discípulos, a Pedro, Juan y Santiago, los que estaban más inmediatos a él, para ver cómo estaban. Porque él necesitaba ese calor. Él necesitaba ese calor. Y se los encuentra durmiendo. El problema era de Jesús, no era de sus apóstoles. Y inmediatamente, después de despertar a sus apóstoles, se oyó el ruido de la gente que venía a prenderle. ¿Y qué ocurre? Allí viene Judas. Vale, ¿cómo fue capaz Jesús de sufrir todo esto? Y luego enfrentarse a su discípulo con tranquilidad, con paz, e incluso a los soldados que venían a prenderle, y a su ex discípulo Judas, que le había entregado, había vendido por esas famosas 30 monedas de plata. Sin embargo, Jesús ahora ya ha dejado detrás la agonía, ya un ángel ha venido y le ha fortalecido, y él se enfrenta fríamente a ellos y le dice: ¿a quién buscáis? Y buscamos a Jesús Nazareno. Y dice: pues yo soy. Creo que lo dije el otro día, en el último programa. Yo soy. Y toda esa turba de gente que venía con espada y palo se cayeron de espalda ante el nombre Yo Soy. Es el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo Jesús fue capaz de hacer esto? ¿Cómo Jesús fue capaz de reponerse de esa manera? Porque dice el texto bíblico que puso los ojos en el gozo, no en la cruz, no en el sufrimiento. Él miró la victoria de la resurrección. Él miró la victoria de millones de personas que creerían en Él y que estarían hoy en la presencia de Dios y están en la presencia de Dios. Él vio el gozo ese. Como quizás la mamá que está embarazada y no mira
tanto el dolor que va a pasar en el parto, sino el niño o la niña que le van a dar cuando pase X meses. Sí, mira aquello o piensa en aquello, no en lo que le queda que pasar durante esos 9 meses. Bien, Jesús miró al final, al gozo. Ahora, San Pablo hay una carta que dice, puesto los ojos, esto nos toca a nosotros, porque de aquí a que el Señor me llame, podré sufrir más o menos, no tengo ni idea qué es lo que Dios tiene para mí o para ti. Pero dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús. No voy a poner los ojos en las circunstancias adversas que me vengan. Voy a poner mis ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Quiero invitarte. Primero invitarte a que me pida la Biblia, que te la quiero regalar. Invitarte a que reflexione y piense en la gran verdad que es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ella declara que Dios tiene para ti un lugar de descanso. Jesús te quiere regalar la paz que nadie te puede dar. La paz que nadie te puede dar. Ni tú nunca vas a conseguir de ninguna manera. Jesús vino para quitar de mí esas culpas. Quita de mí toda la carga de pecado, puesto que todas cayeron sobre él en la cruz. Y termino diciendo, durante este programa habréis visto pues que han pintado unas puertas de sangre en Egipto para que no entre el ángel exterminador que mataba a los primogénitos. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, pintó la cruz con su sangre para que yo pueda ser librado de la muerte eterna. Sí, los judíos pusieron sangre mandado por Dios en las puertas de su casa con la sangre del cordero que se iban a comer. Jesús en la cruz, con su sangre tiñó la cruz. Jesús dijo en otro momento, el que come mi carne y bebe mi sangre. Veis ahí el tema. Esa es. No hay otra interpretación más correcta. Lo mismo que el judío en Israel, en Egipto, tuvo que comer la carne del cordero y pintar la puerta con la sangre, así nosotros tenemos que dejar que Jesús venga a nuestros corazones, recibirle en nuestros corazones y que nos pinte con su sangre, que nos tiña con su sangre. El texto bíblico vuelve a decir que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que tiene pecado? Dios te ayude, mi amigo, mi hermano. Dios te ayude a entender el plan que Dios tiene para ti, como para tu familia. Un plan perfecto, precioso, para ti y para tu familia. No quiero decirte más, solamente que tenga una buena semana, que Dios te bendiga, que lo pase bien con tu familia, como tus hijos, como dije antes, y que realmente puedas disfrutar un día de la paz que Dios te dice. La Biblia la tengo para ti, llámame, yo te la entrego. Si me ve por la calle, me la pide que yo te la doy. Claro, si la tengo encima, si no te la llevaré a tu casa. Pero quiero que lea la Biblia, porque es la Biblia la que tiene realmente la revelación única y verdadera de Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene, quizás el sábado antes de la resurrección, el sábado del silencio, como yo le llamo. Quizás ese día, ¿vale? Vais a ver otro programa más o menos como este. Decirte que
el domingo 31 vais a tener pues un programa especial desde la Iglesia Evangélica hablando del el domingo de resurrección, ¿vale? Sin más decirte, que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Claremos hoy, oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está soledad, clamaste al Padre, hágase en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó. Oh, la fuimos sanados en su sangre.